7 giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En 428 el obispo Nestorio es elegido patriarca de Constantinopla. Sus enseñanzas diofisitas, que parten de la idea de que en Jesús conviven dos naturalezas diferentes y completamente independientes, la humana y la divina, lo que entre otras consecuencias tiene la del rechazo del llamado Theotokos, la condición de María como Madre de Dios, serán rechazadas como heréticas en el Concilio de Éfeso del año 431. Al día de hoy, los diofisitas o nestorianos se instalan en varios países de Oriente Medio, así Irak, Irán y Siria, y también hay algunas comunidades en India. En el año 837, el cometa Halley hace el más grande acercamiento a la Tierra que haya realizado nunca, aproximándose a 5 millones de kilómetros. Para que se hagan ustedes una idea, 125 vueltas al mundo. El cometa Halley, reconocido en 1705 por Edmund Halley, de quien recibe el nombre, se ve en la Tierra con una periodicidad aproximada de 76 años. Sigue una órbita elíptica, llegando a abandonar el sistema solar en un momento del ciclo, y sus medidas son de 15 por 8 kilómetros. Su próximo perineo, es decir, momento más cercano a la Tierra, se producirá en el año 2061. El escritor inglés Mark Twain, cuyo nombre real era Samuel Langham Clemens, nació en un año Halley, 1835, y murió igualmente en un año Halley, 1910. Parece que Twain incluso lo predijo con estas palabras: vine al mundo con el cometa Halley. Vuelve a pasar el año que viene y espero irme con él. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la pesca en Al-Ándalus. Al-Ándalus era el nombre que los árabes daban al conjunto de la península ibérica. La pesca, tanto marítima como fluvial, fue profusamente empleada en todo Al-Ándalus, tanto por redes como por anzuelos.
La influencia árabe en las técnicas y artes de esta industria pesquera es indudable. Así, la terminología aplicada a las redes de pesca está plagada de arabismos. La red de arrastre o al-jarife procede del sur de Arabia y del árabe al-jarifa o garrafa, que significa arrastrar o barrer. Atarraya o red de pesca circular que se arroja al agua a mano procede del vocablo árabe atarraja o lanzar o arrojar. Jareta, que consiste en el cabo que se pasa por las argollas de la parte interior de la red y que sirve para cerrarla por abajo y formar la bolsa, deriva de la palabra árabe sahara, que significa lazo. Jávega, red grande de pesca hecha con hilo de cáñamo, compuesta por varias piezas que forman sus bandas o copos, llamada de tiro por los pescadores, procede de la palabra árabe andalusí sabaca y en Marruecos sabiga. Se usa para la pesca del arenque o el boquerón. La almadraba procede de la palabra andalusí almadraba, que significa lugar donde se golpea o lucha. Es un conjunto de redes que forman un laberinto que corta el paso de los atunes, que quedan atrapados en estas redes sostenidas por varios barcos. En el siglo XIII, el geógrafo Al-Zurí menciona esta pesca como actividad fundamental en Tarifa y también Al-Bakri la describe en el siglo XI. Al-Zurí precisa que los atunes cruzaban el estrecho de Gibraltar a primeros de mayo. Se los pesca en Al-Ándalus en un lugar llamado Al-Contir, delante de la roca llamada Peña de los Ciervos, al oeste de Algeciras. Entre esta isla y la de Tarifa se pescan tantos atunes que únicamente Dios lo sabe. La isla de Alcantur es la isla de las palomas. Los días 1 de junio realizaban los atunes el viaje de vuelta desde el Mediterráneo al Atlántico. Entonces se pescaban en Marbella, Ceuta, Gibraltar y Tarifa. Al-Bakri describía: no hay en el mar un pez más grande y sabroso que el atún. No se come fresco más que en Al-Ándalus. En ocasiones se seca y se guarda para exportarse en forma de mujama a todos los lugares de la tierra. El atún se pescaba en las almadrabas. También era importante la pesca de sardinas y anchoas, moluscos y crustáceos. Sardinas y anchoas se conservaban en salazones. La sal procedía de las salinas marítimas de Alicante, Almería o Cádiz y de las minas de Sargema de Zaragoza, que permitía la industria de salazones. En las albuferas de Valencia y Almería se pescaban anguilas. Estas albuferas en la Edad Media eran más extensas que las actuales. Otros peces que se capturaban eran las melvas, los bonitos, las albacoras, lachas, etc. Las salazones se conservaban en vasijas de barro, igual que el antiguo garum en la época romana. Otro capítulo importante de la pesca era la pesca fluvial de salmónidos, que eran muy apreciados en las clases sociales altas de Al-Ándalus. Buenas noches. Ha sido una vez más y como siempre nuestro galeno historiador Luis Aguilera. Muchas gracias, Luis. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, tras el hallazgo del más fabuloso yacimiento de plata del mundo, que según algunos proveyó bastante más de la mitad de la plata que circulaba en la tierra gracias al hallazgo de un pastor peruano, Diego Hualpa, que perseguía a una llama la cual se le había escapado. Los españoles Juan de Villarroel, Diego de Centeno, Luis de Santandía y Pedro de Catanieto, por orden de Carlos I de España, fundan en 1545 la Villa Imperial del Potosí, palabra quechua que viene a significar algo así como brotar la plata en este caso. Una de las ciudades más importantes de la América española y del mundo, con 220.000 habitantes al día de hoy, aunque llegó a tener más de 250.000 en una época en que las ciudades no albergaban población mayor, más que los que tenía París, con 200.000, y no digamos Roma o Londres, con menos de 100.000 cada una de ellas, y menos aún Madrid, que no superaba las 15.000. Su riqueza era tal que para celebrar el Corpus
Christi se acuñó la tradición de pavimentar la ciudad de plata, haciendo posible todos ellos y muchos más ese proceso que podemos denominar, al modo en que lo hacemos con el propiciado por el Imperio Romano 15 siglos antes, de auténtica hispanización, un proceso que aglutina la exploración, la urbanización, la instrucción y la evangelización de los pueblos y territorios del Nuevo Mundo descubierto por España. Por cierto, no solo en América como acostumbramos a pensar, sino también en muchos otros lugares del planeta, y particularmente del Pacífico. Dos enteros tercios, sí, señores, de los Estados Unidos fueron españoles en algún momento de su historia. Alberto Hernández, el gran Alberto, nos habla de uno de esos hombres que hicieron esto posible. Felipe Neve nace en Bailén el año 1727. Es de familia aristocrática. De muy joven se mete como soldado y durante 18 años se está combatiendo por Europa. A los 18 años que es sargento mayor le destinan como el visitador Gálvez a Nueva España. Y allí, dejando a su mujer, que nunca más la volverá a ver, se embarca rumbo a América. Allí entrena a un regimiento en Querétaro y al mismo tiempo se hace cargo de las posesiones jesuitas de los que han sido despojados por el rey Carlos III. Parece ser que la administración es tan buena que a los 7 años le nombran gobernador de California. En California tiene 900 kilómetros de costa. El rey Carlos III tiene mucho interés en que eso se pueble rápidamente y se asiente a la gente lo más rápidamente posible porque tienen miedo de que los rusos están preparando llegar a California y asentarse allí. Cuando llega allí se encuentra que solo dispone de 147 hombres. No tienen caballos, no tienen abastecimientos. Lo primero que hace es proveer de alimentos, caballos y de lo que se llamaba entonces intendencia o logística, y parece ser que esto lo desarrolla estupendamente. Funda unas cuantas ciudades, entre ellas la que será más importante es Los Ángeles, que la funda en 1781. La forma con 44 personas. El rey está tan impresionado por el desarrollo que está teniendo este señor que le manda que le escriba como lo ha hecho. Y entonces le manda la legislación que tiene, que se basa principalmente en 3 puntos. El pueblo no sea oneroso para la corona, que esté bien abastecido y pueda subsistir él solo. Y tercero, desligarla de los padres franciscanos, que son los que están por allí. Tiene enfrentamientos con el padre Junípero de la Serra, pues aunque los objetivos parece que son parecidos, difieren en una cosa. Los curas buscan salvar almas y el militar busca el engrandecimiento de su patria. Pero no hay nada significativo entre ambos. Este se dedica a cuidar muy bien a los indios, como si fuera un misionero. Durante la época que está de gobernador no hay revueltas indias. Y bueno, más tarde es nombrado inspector de todos los territorios de la Nueva España y al año siguiente muere de disentería, producida por los continuos viajes y las malas condiciones de vida. El escudo de Los Ángeles tiene 4 cuarteles. En uno de estos cuarteles están las armas de Castilla, que son el león y el castillo, como homenaje a la fundación por castellanos de la ciudad de Los Ángeles. Mientras Europa creía que España navegaba a ciegas, Sevilla guardaba un mapa que lo sabía todo. El padrón real, el mapa maestro del imperio, el Google Maps del siglo XVI. Pero solo el rey tenía la contraseña. En los muros del Alcázar de Sevilla colgaba un mapa tan grande como el mundo conocido. Cada línea de costa, cada río y cada isla descubierta por los navegantes hispanos quedaba trazada en tinta sobre ese pergamino sagrado. Era un mapa en constante evolución, alimentado por los datos que traían los capitanes desde los confines del océano. Desde la Casa de la Contratación, fundada en 1503, la corona controlaba todo el saber náutico. Cada piloto que regresaba de América debía declarar bajo juramento lo que había visto. Nada escapaba a sus cosmógrafos.
corrientes, estrellas, tormentas, arrecifes, todo se verificaba y se incorporaba al padrón real, que era copiado a mano para cada nueva expedición. Aquella oficina sevillana funcionó como el primer instituto hidrográfico del planeta. Formaba a los pilotos, diseñaba instrumentos de navegación y mantenía actualizadas las rutas que unían 3 continentes. Era la red de inteligencia más avanzada del siglo XVI, y su corazón latía en secreto. Alonso de Santa Cruz revisó océanos enteros con pluma y compás. Sebastián Caboto trazó las rutas australes del Río de la Plata, y Juan López de Velasco, cosmógrafo mayor del reino, dibujó por primera vez el planeta entero bajo una sola corona, 12 mapas regionales y un solo planisferio. El Imperio español convertido en geometría perfecta. Solo los pilotos juramentados podían portar una copia. Si alteraban un rumbo, la corona los castigaba con severidad, porque aquel mapa no era un simple dibujo, era un secreto de Estado. Era soberanía, ciencia y poder. Portugal había tenido su propio padrón real, pero cuando Felipe II unió ambas coronas en 1580, los 2 sistemas cartográficos se fusionaron, creando el mayor archivo náutico de la historia moderna. Por un tiempo, ninguna potencia en el mundo tuvo una visión tan completa del planeta como España. Sin embargo, en el norte otros creyeron que el silencio era atraso. Los holandeses publicaban sus mapas en color, los franceses presumían de precisión y los ingleses se presentaban como los nuevos cartógrafos del mundo. Pero todos desconocían que en Sevilla existía un mapa más exacto, más antiguo y más completo, prohibido para ojos extranjeros. Mientras ellos imprimían y vendían atlas en los mercados, España guardaba el suyo bajo llave, no por desorden, por estrategia, porque el conocimiento del mundo era poder político, y el imperio lo protegía como un arma secreta. Durante más de 2 siglos, el padrón real guió las rutas que conectaron Sevilla con Veracruz, Manila y Lima. Fue la brújula invisible de los galeones que unieron los océanos. Cada línea trazada en ese mapa era una historia, un descubrimiento, una vida arriesgada en el mar. Y gracias a él, el lema del imperio se hizo real. Plus ultra. Más allá. El padrón real no fue atraso. Fue ciencia, organización y dominio del conocimiento global. La prueba de que la monarquía hispánica no improvisaba sus conquistas, las calculaba con precisión astronómica. El padrón real. Cancela la leyenda. Comparte la verdad. Ha sido una noticia del canal de YouTube Cancela la leyenda. En el año 1606, el rey Jacobo I de Inglaterra concede a 2 grupos ingleses, la Compañía de Londres y la Compañía de Plymouth, permiso para colonizar la costa este de América del Norte entre los paralelos 34 y 45 de latitud norte. El primer embarque de colonos parte ese mismo 19 de diciembre y realizará la fundación de la primera ciudad inglesa en América, llamada no por casualidad Jamestown. Esto es Ciudad de Jacobo. En honor al rey inglés Jacobo I, claro está. No es ni muchísimo menos la primera población en esa parte del continente americano que constituyen hoy los Estados Unidos de Norteamérica, pues desde 1565 existe ya la ciudad llamada San Agustín, fundada por Pedro Menéndez de Avilés, y también otras, que por el contrario que San Agustín, no han llegado a nuestros días. Así, Santa Elena, muy cerca de San Agustín, fundada en 1566, así San Miguel de Gualdape, fundada también en 1566 por Lucas Vázquez de Ayllón, en latitudes más septentrionales, entre Carolina del Norte y Virginia, y así Santa María de Ajacán, fundada por los jesuitas Juan Bautista Segura y Luis de Quirós, en 1590 en latitudes aún más septentrionales, en el límite entre los actuales estados de Virginia y Maryland, a menos de 100 kilómetros de Washington. 4 ciudades, 4 nombres de santos. 4 ciudades españolas que son las primeras de los Estados Unidos. Ha sido la noticia de Lula. Y vamos a conocer un episodio absolutamente desconocido, y eso que nos es sumamente cercano, maravillas de la desmemoria histórica. Ceuta, año 1694, el sultán Mulay Ismail lanza el primero de muchos ataques contra la ciudad española, considerándola un enclave crucial del territorio del norte para la continuación de los ambiciosos planes de expansión alauitas, que parecen no cesar nunca.
Uno de los principales objetivos de conquistar Ceuta sería obtener un punto clave en el control del comercio y seguridad en la zona del estrecho de Gibraltar para el sultanato. El sultán Mulay, uno de los más importantes de la historia de la zona, tras haber conquistado numerosas ciudades para el sultanato, que en la actualidad componen parte de la actual Marruecos, moviliza un gran ejército para acercar Ceuta, que en aquel momento estaba defendida por un modesto contingente de soldados españoles y civiles armados. La estrategia inicial se basaba en asaltos regulares, combinados con un bloqueo a largo plazo, esperando desgastar a los defensores españoles y cortar sus suministros. Los oficiales al mando de la defensa ceutí organizaron la defensa militar lo mejor que pudieron con los escasos recursos y participación de los civiles en todo momento. A pesar de los constantes bombardeos de cañones y ataques terrestres, Ceuta resistió gracias a sus sólidas fortificaciones y al continuo refuerzo que ahora sí empezaba a llegar por mar desde la península ibérica. La resistencia de los habitantes fue crucial, ya que participaron activamente en la defensa y la reparación de los daños causados por los ataques enemigos. Ceuta contaba con murallas de origen portugués, pero a medida que el asedio se prolongaba, los defensores se vieron obligados a reforzar las estructuras existentes y construir nuevos baluartes. Estas defensas adicionales fueron claves para resistir los ataques más feroces del ejército de Mulay Ismail. La corona española, consciente de la importancia estratégica de Ceuta, organizó expediciones navales desde Cádiz y otras bases del sur de España para llevar provisiones y refuerzos a la ciudad, constantemente. Estos convoyes a menudo se enfrentaban a intentos de bloqueo por parte de la armada del sultanato. Mulay Ismail adoptó una táctica de desgaste, manteniendo el asedio durante años, con el objetivo de debilitar a los españoles mediante el hambre y la falta de recursos. Pero Ceuta continuó recibiendo refuerzos para lamento del sultán, frustrando todos sus intentos de capturar la ciudad. Durante el conflicto, el sultanato mantuvo relaciones diplomáticas con potencias europeas como Francia, que en ocasiones, extrañamente, suministró armas e instrucción a las fuerzas del sultán. Sin embargo, este apoyo no fue suficiente para inclinar la balanza a favor del sultanato alauí. Mulay Ismail, a pesar de no lograr tomar Ceuta, continuó enviando tropas y recursos para mantener el asedio durante décadas, convencido de la importancia estratégica de la ciudad. Pero a medida que pasaban los años, su ejército comenzó a sentir los efectos del prolongado conflicto. Las dificultades logísticas y la fatiga de las tropas empezaron a debilitar la presión sobre Ceuta, lo que permitió a la guarnición española resistir de manera más efectiva. El asedio de Ceuta finalmente terminó en 1727. Fue 33 años después, cuando las fuerzas de Mulay Ismail abandonaron sus intentos de tomar la ciudad. La retirada fue motivada por la creciente incapacidad del sultanato por mantener el cerco debido a la muerte del sultán y disputa de poder entre herederos, pero sobre todo gracias a la inquebrantable resistencia española, militar y civil, defensas conjuntas que iban muy de la mano en estas complicadas épocas. La resistencia de Ceuta se convirtió en un símbolo de la fortaleza del Imperio español, una más sumada a su larga historia. A pesar de las lamentablemente pérdidas humanas y materiales, la ciudad permaneció bajo control español, lo que contribuyó a mantener la influencia de España en el Mediterráneo occidental. El asedio de Ceuta es recordado como uno de los más largos de la historia. La tenacidad de los defensores y la capacidad de la ciudad para resistir durante más de 30 años fueron vistos como un gran triunfo militar y moral para España. Ceuta continúa siendo un bastión clave en el norte de África hasta nuestros días. Y lo que es aún más importante, la permanencia de una histórica ciudad autónoma española como cualquier otra peninsular o insular. Ha sido un reportaje del canal de TikTok Mundo Épico. En 1814 tiene lugar la batalla de Toulouse, última de la francesada, como se ve en tierras francesas ya. Y sin embargo a nadie se le ocurre llamar a esta guerra la Guerra de la Independencia Francesa. ¿Por qué llamar entonces Guerra de la Independencia Española a la ocurrida entre 1808 y 1814, cuando apenas se trató de una ocupación muy breve por parte de los franceses, en todo momento contestada, absolutamente incompleta? Pues no solo quedaron sin conquistar partes del territorio español en Europa, sino, lo que no es menos importante, todo el territorio americano, asiático y africano.
el 95% del territorio español entonces y terminada en estrepitoso fracaso. Una guerra de la independencia, señores, es otra cosa, es la que llevan a cabo los Estados Unidos contra Inglaterra o cualquiera de las repúblicas americanas contra la corona española, pero no en modo alguno la bimilenaria España contra su vecino del norte. En 1864, en una extraña operación alentada desde Francia por Luis Napoleón III, el archiduque Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria Francisco José, se hace nombrar emperador de México, aventura que le costará la vida 3 años más tarde ante un pelotón de fusilamiento en la ciudad mexicana de Querétaro, por orden del presidente mexicano Benito Juárez, al que por cierto admiraba tanto un tal Alessandro Mussolini que le dio su nombre Benito a su hijo, Benito Mussolini. Ojo que Benito no es un nombre italiano, el nombre italiano es Benedetto, Benito es un nombre español, como el de Benito Juárez. Data de esos tiempos precisamente la denominación de la América española como Latinoamérica, en un intento francés de justificar ontológicamente la presencia que tenía en esa región geográfica del mundo, la cual todavía aspiraba a agrandar. Corriendo el año de 1868, en la Catedral de Bremen se estrena el Requiem alemán, Ein deutsches Requiem, del compositor germano Johannes Brahms. Hoy, su magnífico segundo movimiento, el llamado Langsam Marsch Massig, marcha lenta, acompañará nuestro obituario. En 1899, en Sevilla, misma ciudad en la que se desarrolla la historia que narra la música que estamos escuchando, la de la cigarrera gitana Carmen de la ópera de Bizet, tiene lugar el primer ensayo español del telégrafo sin hilos o radiotelégrafo, llamado a sustituir con el tiempo al telégrafo eléctrico. Lo cierto es que la telegrafía, los famosos telegramas, no se verán superados sino bien avanzada la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de los telex en los 70, del fax en los 80 y sobre todo del correo electrónico en los 90, y ya no digamos las diversas redes a partir de los 2000. Al día de hoy, WhatsApp y Facebook son las redes más utilizadas del mundo, con más de 3.000 millones de usuarios cada una de ellas, prácticamente 1 de cada 2 seres humanos. En 1912, desde el puerto de Southampton y con destino Nueva York, zarpa el lujoso transatlántico Titanic, que en la medianoche del 14 de abril colisiona con un iceberg en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Convencidos sus constructores de la indestructibilidad del buque, no cuenta con suficientes botes salvavidas. El naufragio deja el trágico balance de 1.513 muertos y apenas 705 supervivientes. Ni siquiera 1 de cada 3 pasajeros. Un naufragio que muchos califican como el peor de la historia de la navegación, pero que palidece al lado de los ocurridos en 1945 con el hundimiento de los barcos de refugiados alemanes Steuben, Gustloff y Goya por los torpedos de los submarinos comunistas stalinistas, con un balance de 8.000, 10.000 y 7.000 víctimas mortales, respectivamente. 25.000 en total. ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar
hasta la próxima semana. ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Introduce en la red Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera, y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. En 1938, tras la invasión de Adolf Hitler, un mes antes, tiene lugar en Austria un plebiscito en el que el 99,7% de los austríacos aprueba el llamado Anschluss, en alemán compromiso, en este caso para la unificación de Austria y Alemania. Austria dejó de existir como país y pasó a denominarse Ostmark, provincia del Este. En realidad el nombre oficial del país ya significaba casi lo mismo, pues Österreich, españolizado como Austria, significa de hecho Reino del Este, cambiando el Reich, reino, por Mark, provincia. Francia y Reino Unido se limitarán a emitir una protesta, pero sin activar las cláusulas del Tratado de Versalles, con el que termina la Primera Guerra Mundial, que les habría obligado a intervenir, como sí harán en cambio un año después cuando los alemanes ocupan Polonia. El Anschluss durará hasta el 27 de abril de 1945, con la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Austria, como Alemania, será sometida a ocupación de los aliados vencedores hasta la firma el 15 de mayo de 1955 del llamado Tratado para el Restablecimiento de Austria Independiente y Democrática. Y con nosotros, puntual a su cita, como siempre, Guillermo Arroniz y sus faraones, el rapsoda de la historia. Hola Mariate, ¿cómo estás? Luis, queridos oyentes, volvemos a la carga y en este caso ya no vamos a hablar de Amenofis III y de la reina Ti, como la semana pasada, solo vamos a hablar de ella. Comentaba la semana pasada que fue una mujer de gran influencia, que se casó muy joven, a los 11 o 12 años, con el que luego sería faraón, Amenofis III, que encajaron muy bien y que desde el principio ella figuró en todas partes, cosa muy diferente a otros reinados. También fue la madre de Amenofis IV, que luego se transformaría en Akenatón, que dio lugar al periodo herético más famoso del imperio egipcio y probablemente el primer monoteísta. Ya sabemos que el clero de Amón, del dios Amón de Tebas, había alcanzado muchísimo poder. Desde la reina Hatshepsut, en los reinados posteriores habían seguido aumentando su poder. Y esto hacía que los faraones tuvieran menos poder,
porque una cuota la ostentaba ese clero, ¿no? Y parece ser que la familia real, fundamentalmente la reina Ti, empieza a potenciar la deidad de Atón. Luego su hijo, a quien educa en esta creencia en Atón, lleva esa creencia a su límite y proclama que es el único dios de Egipto y por lo tanto que los demás dioses no deben ser venerados. La reina Ti no era de estirpe real, como la mayoría de las grandes esposas reales, sino que pertenecía a una familia noble, de gran influencia en la corte. Su padre era Yuya, gran jefe de los carros, y su madre era cantora en el templo de Amón, Tuya, y consiguieron que ella llegara a casarse con Amenofis III y luego ella desde su reinado los favoreció enormemente. Alcanzaron una enorme influencia, como también parece ser que llegaron a tener los hermanos de la reina. Además, se les hizo algo que consiguieron muy pocos nobles, una tumba en el Valle de los Reyes. Además, esa tumba fue la que se encontró más intacta hasta que se encontró la de Tutankamón. Sus dos momias están intactas y se encontraron algunas joyas y objetos. Bueno, únicamente mencionar que buitres y serpientes, aunque lo he dicho a lo largo de esta serie, que menciono en el poema, son símbolos del Bajo y Alto Egipto y por lo tanto de la unidad de Egipto. No se refiere a otras cosas que también podría referirse. $3.500 años han pasado. Tu nombre guarda ecos todavía, que suenan a poderes y a herejía, a tiempos de esplendor jamás soñado. Y fue tu faraón tu bien amado, y Yuya y Tuya fueron una guía que al trono te llevó. Tu amor daría sepulcro en un rincón privilegiado, orgullo, grandes nombres, influencia a tus progenitores sorprendentes. De nada ya tendrían más carencia. Gobierno entre las sombras esplendentes, los hilos manejaste con prudencia, en un mundo de buitres y serpientes. En el capítulo del natalicio nace en el año 1583 Higo de Gotz, latinizado su nombre como Hugo Grotius. Grocio en español, jurista, escritor y poeta holandés, pionero del derecho natural y junto con el español Francisco de Vitoria, uno de los fundadores del derecho internacional. Encarcelado en el castillo de Loevestein, escapa de él en un cofre de libros, lo que parece una metáfora de su vida. Escribe la mayor parte de su obra en Francia, en la cual destacan títulos como El exilio de Adán, de Indis, sobre las Indias, o sobre el poder de los soberanos en materia de asuntos religiosos, y sobre todo de Iure Belli ac Pacis, del derecho de la guerra y de la paz. Y un seguidor muy leal que tiene este programa, al que ya han tenido ustedes ocasiones de escuchar alguna vez, Felipe Mañanes, nos dedica estas palabras que le agradecemos de todo corazón. Este programa nocturno que dirige la Antequera, yo no me pierdo ninguno, pues se llama Esta no es una semana cualquiera. Lo digo de corazón, pues he nacido en Valderas, bella villa de León. Muchas gracias, Felipe, te queremos.
En 1755 viene al mundo el alemán Christian Friedrich Samuel Hahnemann, médico considerado el padre de la homeopatía, definida como el sistema curativo que aplica a las enfermedades las mismas sustancias que, en mayores cantidades, producirían a un hombre sano los síntomas que se intentan combatir. Incomprendido en Alemania, Hahnemann hallará, sin embargo, gran acogida en Francia. En 1847 nace el húngaro judío nacionalizado estadounidense Joseph Pulitzer, periodista editor del New York World, que creará una gran editorial y que da nombre al premio periodístico más prestigioso de la actualidad, competencia natural del otro gran magnate de la prensa, coetáneo a él, William Randolph Hearst, al que sin embargo unió el interés en crear un casus belli para que finalmente se produjera, como se produjo, la guerra hispano-norteamericana por Cuba y Filipinas. Es considerado el adalid del infotainment, palabra formada de dos, info, información, y tainment, entretenimiento, y suficientemente descriptiva. Fue también miembro de la Cámara de Representantes estadounidense. En el capítulo del obituario muere en 1585 Hugo Buoncompagni, más conocido como Gregorio XIII, vicentésimo vigésimo sexto Papa de la Iglesia Católica, elegido con el apoyo de Felipe II de España en un cónclave fácil que apenas dura un día, que lo es 13 años, durante los cuales aplica los cánones aprobados en el Concilio de Trento, construye una capilla gregoriana tanto en la Basílica de San Pedro como en el Palacio del Quirinal, y le toca convivir con la terrible matanza de hugonotes protestantes en Francia y con la reinstauración protestante de la reina Isabel I en Inglaterra. Pero sobre todo, el pontificado de Gregorio XIII es recordado por la implantación del llamado en su honor calendario gregoriano el día 4 de octubre de 1582, el cual, a partir de unos estudios realizados por la Universidad de Salamanca en 1515 y en 1578, viene a sustituir al juliano, poniendo fin así al desfase de 10 días que se había producido desde la implantación de aquel en el año 46 a.C., entre el año solar y el año legal, impidiendo además que ese desfase vuelva a producirse en el futuro. Así, al 4 de octubre de 1582 no seguirá el 5 de octubre de ese mismo año, sino el 15, de manera que los días 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de octubre de 1582 no existen en el calendario. Nada ocurrió durante ellos. Por si aquel 4 de octubre de 1582 fuera poco singular, pues acontece que ese mismo día muere Santa Teresa de Jesús, de manera que cuando la hagan santa, colocarán su festividad en el 15 de octubre, con el que comenzaba el cómputo del nuevo calendario gregoriano. Pasa al otro barrio en el año 1954 Auguste Lumière, uno de los dos inventores, junto a su hermano Louis, del cinematógrafo que hará posible ese invento genial de la humanidad que es el cine, el llamado séptimo arte.
Subsiste, no obstante, una duda sobre la autenticidad del invento por parte de los hermanos Lumière, ya que un español, el sacerdote Paul Mariano Díez Tobar, pudo estar utilizando el cinematógrafo antes que los hermanos Lumière, y consta de la visita que le gira a este un agente de aquellos, a Flamerot. Poco conocido es que Auguste Lumière era médico y una vez que hubo colaborado con su hermano Louis en el fabuloso invento del cine, continuó investigando, pero en el campo de la medicina. De hecho, inventa el tulle grasse, tul graso, para aplicar sobre heridas. El hermofenil, un antiséptico bactericida, y realiza importantes investigaciones sobre la tuberculosis y la sífilis, registrando a lo largo de su vida hasta un centenar de patentes. Y en el año 2010 muere Lech Kaczynski, presidente de Polonia, el cual se estrella en un avión Tupolev cerca de la base aérea de Smolensk, en Rusia, en un accidente que deja el trágico balance de 97 víctimas mortales. Se da la circunstancia curiosa de que Lech era hermano gemelo de Jarosław Kaczynski, como él, que era el primer ministro del gobierno polaco. El caso de los hermanos Kaczynski, Lech y Jarosław, no es frecuente, pero sí se ha dado en otras ocasiones, tanto repartiéndose fraternalmente el poder como disputándoselo a muerte. Entre los primeros, los condes de Cataluña, Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II. Entre los segundos, los emperadores seleucidas griegos, Antíoco XI Epífanes y Filipo I Filadelfo. En el medio, el caso de los famosos hermanos romanos Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, criados por una loba, que, aunque buenos hermanos, al final terminarán peleando a muerte. Y hoy Alberto Hernández, el gran Alberto, nos da unas acertadas pinceladas sobre un personaje muy mencionado en la historia, tal vez no tan bien conocido. Winston Churchill empezó la Primera Guerra Mundial como Lord del Almirantazgo y allí se mantuvo hasta que diseñó el plan del desembarco en Turquía por Gallipoli. Fue derrotado por el turco Atatürk. Eso sí, con ayuda de los alemanes, y bueno, no le quedó otro remedio que dimitir. Aunque él no quería, pero el primer ministro le dijo que era la hora de dimitir. La Segunda Guerra Mundial la empezó exactamente igual, como primer Lord del Almirantazgo. Diseñó un plan para invadir pacíficamente Noruega, pero los alemanes se le adelantaron y una semana antes se presentaron en Noruega y la conquistaron. Cuando llegaron los ingleses allí, pues fueron derrotados en Narvik y en otros sitios. Esta derrota le costó la presidencia del gobierno a Chamberlain. Se barajó para sustituirle Lord Halifax, que tenía muy buena relación con los alemanes. Lord Halifax, esperando que las cosas empeorasen para Inglaterra, para llegar él como salvador, con un plan de paz con los alemanes, pues no aceptó. Y entonces eligieron a Sir Winston Churchill. Lo primero que hizo fue la reembarcación de Dunkerque, en que salvó 400.000 soldados británicos, y con sus célebres frases, entre la más famosa, sangre, sudor y lágrimas, pues consiguió aglutinar a la población inglesa y les dio ánimo para sobrevivir y aguantar los ataques alemanes. Efectivamente, terminado la batalla de Inglaterra, Alemania se dedica
entonces a invadir Rusia. Y Churchill se sigue involucrando en la guerra y entonces hace una guerra a los alemanes. En vez de mantener un cierto equilibrio junto con los americanos, invaden el continente. Y bueno, no les va muy bien exactamente a los ingleses tampoco en esta guerra continental, sobre todo porque su dirigente militar Montgomery es sobresaltado. La guerra termina, Inglaterra se ha salvado, eso sí, ha tenido que pagar un precio muy alto. Ha perdido todo su imperio, del cual Sir Winston Churchill se sentía responsable. Inglaterra queda como una potencia de segundo o de tercer orden. Como curiosidad, y sin que este gran hombre sea para él un demérito, hay que decir que nunca ganó unas elecciones generales y que gobernase. La primera vez que llega al presidente de gobierno o primer ministro fue por una coalición en que su partido no era el más votado. Cuando termina la guerra se presenta en las elecciones pensando que va a ganar de calle, pero es derrotado. Y la tercera vez que se presenta, esta vez sí las gana, pero entonces el que gobierna es su segundo, que es Sir Anthony Eden. Bueno, cuando terminó la guerra, el rey le propuso ser lord y darle la orden de la jarretera, pero renunció a las dos cosas diciendo que si el pueblo me ha dado la orden del puntapié, ¿cómo puedo aceptar y otras cosas? Pues esto es todo y buenas noches. Gracias, Alberto, como siempre. Y sí, como bien dices, es verdad que al final consiguió ganar unas elecciones, pero ojo, en escaños, en votos no. Ese particular sistema que es el británico consiguió darle una holgada mayoría en escaños cuando, sin embargo, es su rival del Partido Laborista el que en votos había ganado dichas elecciones. 9 años estuvo gobernando sin haber ganado jamás unas elecciones en votos. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversión. Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda... La música que se escribió durante el virreinato y que le escribieron incas y españoles es la mejor música del periodo barroco. Obras de una dimensión que no se pueden imaginar, obras a 7 coros, a 5 coros, a 15 voces, con un contrapunto y una estructura musical súper compleja. Nada hay que envidiar a músicos como Juan Sebastián Bach, Pergolesi, Vivaldi o todos los que vivieron en la misma época. Y son creadores, compositores incas y compositores españoles. Estas palabras que oyen ustedes de su propia voz son palabras de Iván Cignaigo, presidente de la Comisión de Cultura de la Prelatura de Juli, en Perú, director del proyecto Mensurabilis, por él creado en 2007, orientado a la investigación y difusión de archivos históricos musicales del Seminario San Antonio Abad del Cuzco, fundador del Festival del Barroco Latinoamericano en 2014 y que, a través de su canal en YouTube, ofrece material de teoría musical, contrapunto, armonía, improvisación, composición, piano, órgano, interpretación y archivos musicales del Perú, así como sus propias obras. Pero no nos vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más. Y en el tercio de eventos hemos escuchado la obertura de la ópera Carmen de Georges Bizet, dirigida por Herbert von Karajan, al mando de la Berlina Filarmónica, en el natalicio el canon en re mayor de Johann Pachelbel. Era la Canon Orchestre de Chambre que dirigía Jean-François Payard.
y en el obituario el Requiem de Johannes Brahms, su segundo movimiento, Denn alles Fleisch es ist wie Gras, entonces toda carne será como hierba, en la interpretación que hacía también Herbert von Karajan, pero ahora al mando de la Wiener Filarmónica. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Lula Antequera, Felipe Mañanes y su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. A que teníamos razón. La historia, ¿cómo es? Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.